Saludamos hasta ahora al señor alcalde de la ciudad de Bogotá, el doctor Carlos Fernando Galán. Alcalde, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a todo el equipo de la FM y a los oyentes. Muchas gracias por esta oportunidad. Alcalde, felicitaciones. Se logró apagar los incendios en Bogotá. Pues los tenemos, digamos, está liquidado desde la vieja, el otro está controlado. Estamos trabajando todavía en algunos puntos calientes. Hay un equipo que pasó toda la noche allá de bomberos, cerca de 130 entre bomberos y miembros del ejército que nos están apoyando desde el primer día. Eso básicamente en términos del estudio que hacen los bomberos de esas situaciones, ese avance para controlarlo es que no va a seguir expandiéndose. Ya hay unos puntos calientes que se están quemando dentro del área donde ya había habido eventualmente otros puntos de incendio. Aquí estamos en esa revisión para poder entrar en la fase hoy que ellos llaman de liquidación total del incendio, pero no hay riesgo de que se expanda afortunadamente y estamos trabajando, tenemos el helicóptero de la Fuerza Aérea en este momento en stand-by para poder entrar eventualmente a apoyar si es necesario hoy también, pero no se han realizado vuelos hoy. Ayer se hicieron 147 vuelos de aeronaves entre policía, Fuerza Aérea y también un helicóptero privado que nos apoyó, financiado por la empresa privada en Bogotá. Nos ayudaron las empresas privadas, Grupo Energía de Bogotá, La Vivienda, Bancolombia, Organización Corona, Terpel, Amarillo, Valoren, Alliance, en fin. Fue realmente extraordinario el apoyo conjunto que recibimos para poder controlar esta situación. Permítame preguntarle un poquito más sobre el apoyo de la empresa privada. ¿Qué hizo la empresa privada? ¿Pusieron un helicóptero? ¿Pusieron plata? ¿Qué hicieron? Sí, básicamente ellos contrataron directamente un helicóptero que realmente se convirtió en tres, porque en estas figuras se contratan son horas de helicóptero, y contrataron un helicóptero privado que es un helicóptero Mi-16, que es digamos, de fabricación rusa, que tiene mayor, digamos así, capacidad o fuerza que los Black Hawk para este tipo de operaciones y mayor precisión. Wow. Entonces, eso nos ayudó mucho porque ayer hubo cerca de 25 descargas de esos helicópteros de la empresa privada. Eso ayudó mucho antes de ayer y ayer. Pero le digo una cosa, los pilotos de Black Hawk de la policía y de la Fuerza Aérea terminaron haciendo una labor prácticamente igual a la del MI. O sea, es extraordinaria la capacidad de esos pilotos porque el Black Hawk es un helicóptero más pequeño, con menos potencia, más difícil de hacer ese tipo de maniobras, que es prácticamente suspenderse en el aire para descargar el agua, porque eso descarga el agua y eso es más de 1.5 toneladas de agua que se descarga de un momento a otro. Entonces, soltar una carga de 1.5 toneladas puede desestabilizar un helicóptero muy fácilmente, pero aún así la Fuerza Aérea y la policía lograron prácticamente igualar la labor del otro helicóptero y gracias a eso creo que pudimos controlar los incendios. No, por supuesto, es algo que hicieron la policía, el ejército, los bomberos y por supuesto la empresa privada que terminó colaborando con todo esto. Alcalde, el titular esta mañana es que este incendio, el de los Cerros Orientales, fue provocado por humanos. Sí, mire, yo he aprendido aquí que según me han informado todos los que han investigado durante muchísimos años este tipo de incendios, es que en un 90% hay un origen de actuaciones humanas. Ahora, no tiene que ver necesariamente con una acción deliberada, pero en este caso vimos que en la Quebrada La Vieja la investigación arrojó que hubo una fogata, que seguramente ocurrió el domingo pasado, y que eso llevó a que no la apagaran y eventualmente se iniciara el incendio de la Quebrada. Pero ahí sí hubo indicios serios de una fogata, que ya es una acción pues un poco más irresponsable, aunque todo cuando no se es responsable en los cerros se puede generar este tipo de incendios. Entonces ahí fue una fogata, y en el caso del cable, la investigación arrojó en el punto donde se inició el incendio, que es más o menos a unos, yo diría como unos 100 metros hacia el sur occidente de la antena principal del Cerro del Cable, que fue una botella. Había una botella y pues usted sabe que tuvimos unos días de sol y de calor por encima de 25 grados centígrados, y eso llevó a que, digamos, un terreno muy seco, completamente seco porque no ha llovido en enero, y eso llevó a que se iniciara el incendio. Entonces la botella no sabemos si la dejaron un día antes, una semana antes, un mes antes, eso no lo sabemos. Obviamente da la parte de la investigación, pero es muy difícil saberlo, pero eso nos permite hacer un llamado adicional a insistir a la gente que tenga muchísimo cuidado con eso. Cualquier cosa que no deje cuando hace una caminata por una zona como estas, pues puede generar una situación como esta. Es una botella, increíblemente, por cuenta del sol y del rayo del sol, prendió un fuego que afectó más de 25 hectáreas en el Cerro del Cable.
Buenos días, alcalde. Lo saluda Juan Lozano. A propósito de los aprendizajes que usted menciona, ¿qué se aprendió de esta emergencia frente a la preparación previa que se requiere, a la disposición de equipos, al apoyo para los bomberos, a las gestiones de la unidad de riesgo? ¿Qué habría que hacer hacia adelante para que Bogotá no se vuelva a ver enfrentada a una situación tan angustiosa como esta que vivimos? Bueno, nosotros la semana pasada, el miércoles, convocamos una comisión distrital para la gestión de riesgos de incendios forestales. Y básicamente lo que pedimos ahí, porque nos sentamos con todas las entidades a evaluar qué necesidades tienen para poder atender una situación como estas mejor. Y es que vamos a hacer una labor preventiva. Y eso tiene varios elementos. Y eso arrancamos esta misma semana. Uno, vamos a hacer una intervención en los senderos, porque muchas veces por cuenta de la situación de un sendero, para un bombero que sube con mangueras, puede tardar a un punto que no está tan lejos, está a 2 kilómetros de distancia, más de 1 hora y media en llegar. Entonces eso dificulta obviamente la labor de los bomberos y de los demás cuerpos de emergencia que nos apoyan. Entonces vamos a hacer una intervención rápida para que estén en mejor estado los senderos. Segundo, hay algunas vías que llegan a los cerros orientales en algunos puntos, también las vamos a intervenir. Por ejemplo, en el Cerro del Cable hay una vía que llega hasta arriba donde están las antenas, que es un recorrido de más o menos 5 kilómetros. Esa vía tuvo, un desprendimiento de bancada hace más de 20 años en una parte, y eso implica que un carro tanque o una máquina extintora de los bomberos no pueda subir hasta arriba. No puede por cuenta de ese accidente que ocurrió, además donde murió un bombero hace cerca de 20 años. A mí me parece increíble que esa vía no se haya intervenido, la vamos a intervenir entre otras vías para que puedan, por ejemplo, esas máquinas subir. En este caso, los bomberos lograron subir a diferentes puntos del cerro 2 máquinas extintoras y un carro tanque, pero obviamente hubiera sido mejor y más fácil si hubiéramos tenido la posibilidad de subir hasta arriba, hasta el punto más alto del cerro. Entonces, esas intervenciones las vamos a hacer de manera preventiva, vamos a tener también drones y el apoyo de la defensa civil para hacer vigilancia 24/7 de los cerros orientales para poder detectar cualquier situación y actuar rápidamente. Aquí en estas situaciones, actuar rápidamente es realmente lo más importante para poder resolver esta problemática. Y tenemos que hacer otras cosas, Juan, que le resumo en 2 cosas. Uno, sí tenemos que revisar qué podemos hacer articulados con la CAR, que es quien tiene la jurisdicción en los cerros orientales, para garantizar acceso a una red hídrica en diferentes puntos de los cerros orientales que permita tener agua allá arriba. En el caso del Cerro del Cable, subieron los bomberos cerca de 18 kilómetros de manguera para desplegarlos en todo el cerro, en todos los puntos del cerro, y eso es impresionante. Realmente lo hicieron en 24 horas, subieron eso, pero uno quisiera tener la posibilidad de acceder a agua allá arriba, en los diferentes puntos de los cerros, y en eso tenemos que trabajar. La unidad de gestión de riesgo nos apoyó con un Bambi Bucket, que es lo que le ponen a los helicópteros para cargar agua hace 2 días, y con algunas herramientas de apoyo a los bomberos. Eso ayudó. Y obviamente desde el punto de vista del gobierno nacional hubo un apoyo por parte de las fuerzas militares. O sea, el ejército fue fundamental, la policía, Ponalzar y el equipo de drones de la policía fue extraordinario, las tripulaciones de las aeronaves. En fin, fue un apoyo articulado entre diferentes instancias que logró controlar estos incendios. Alcalde, buenos días. 2 cosas. Primero, usted lo dejó muy claro, esto puede volver a pasar, es decir, un incendio esto se puede volver a presentar. ¿Ustedes han pensado en la posibilidad de restringir el acceso de personas a los cerros mientras pase toda esta fase crítica para evitar la posibilidad de un accidente o de algo intencional? Y lo segundo es también qué van a hacer para recuperar los cerros, ¿no? El daño ecológico tan grave. Bueno, a ver, Darcy, varias cosas. Uno, nosotros restringimos la semana pasada y cerramos varios de los senderos, los puntos de entrada, inclusive pusimos personal de la policía que nos apoyó para vigilar los cerros, obviamente porque no podíamos estar atendiendo 2 emergencias en 2 puntos de los cerros y al tiempo abriendo la puerta para que por otra vez, eventualmente de responsabilidad, alguien se nos abra otro frente de batalla en otra zona, porque eso sí nos podía generar un problema mucho mayor. Ahora vamos a evaluar cuándo abrirlos, porque yo sí creo que hay que hacer una tarea ahorita que se combina con lo que es la segunda parte de la pregunta, es una tarea de recolección de basuras en los cerros. Infortunadamente en los senderos hay basura, en muchos puntos hay basura, y el riesgo que eso genera, como vimos en el caso del cable, por cuenta de una botella se puede generar un incendio, pues tenemos que prevenir. Entonces vamos a hacer unas brigadas con la CAR y trabajar
con diferentes instancias, obviamente la Secretaría de Ambiente, para visitar los cerros y hacer unos esfuerzos para garantizar que que reducimos, digamos así, los riesgos por cuenta de este tipo de situaciones. Ahora, la restauración la vamos a empezar pronto. Eso toma tiempo. Eso no es una cuestión de salir dentro de 8 días a sembrar árboles en los cerros orientales, infortunadamente. Eso toma tiempo. Primero hay que dejar que el suelo se estabilice en cierta forma. Ustedes saben que parte de la problemática de los cerros es la presencia de especies foráneas como los pinos, como los eucaliptos, que muchas veces se convierten en combustible para este tipo de situaciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejar que se estabilice, vigilar durante unos meses que no rebroten estas especies y luego trabajar en un proceso de restauración con especies nativas que tienen diferentes etapas también. Hay unas que les llaman pioneras, después una etapa de un poquito más adelante con especies como el siete cueros, por ejemplo. En fin, hay una serie y eso lo vamos a hacer científicamente con la CAR, apoyando a la CAR, trabajando con la Secretaría de Ambiente, con el Jardín Botánico. Vamos a convocar a la ciudadanía en este esfuerzo, sin lugar a dudas, para que nos ayude. Y tenemos que pensar cómo también hacemos un plan de manejo de aquellas zonas donde aún hay hoy, no vamos a cortar pino y eucalipto para reducir los riesgos y mitigar los riesgos de que esas zonas pues tengan situaciones como las que vivimos. Alcalde, buenos días. Lo saluda William Calderón. En el momento más delicado de la emergencia, el presidente Gustavo Petro lanzó algunas pullas, dijo que esto era responsabilidad de los alcaldes, que muchos de ustedes habían recientemente llegado a ese cargo y que no sabían cómo funcionaba el Estado en materia de atención de emergencias. Y finalmente se tomaron medidas de la creación de un puesto de mando unificado coordinado por la Presidencia de la República para atender los incendios forestales. La pregunta concreta es cómo está funcionando esa nueva medida que tomó el gobierno y la manera como se van a atender las emergencias desde el gobierno central. Bueno, a ver, efectivamente, para enfrentar este tipo de situaciones, lo más importante es una buena articulación entre las diferentes instancias de gobierno. Evidentemente hay sitios donde no existe un cuerpo de bomberos y no ha habido convenios con el Cuerpo de Bomberos Nacional, y ahí hay unas dificultades mayores. Por el caso de Bogotá tenemos un cuerpo de bomberos muy robusto, tenemos 645 bomberos en Bogotá. Durante la emergencia, por ejemplo, en el Cable y en la Quebrada La Vieja, teníamos también la capacidad de garantizar la operación de las 17 estaciones de bomberos que hay en Bogotá. Nosotros no solamente tuvimos estos 2 incendios, tuvimos durante la semana pasada más de 30 incendios en Bogotá, en diferentes puntos. Se incendió en inmediaciones del humedal Tibanica, por ejemplo, en Tiniza hubo otro en Usme, en inmediaciones del relleno sanitario, en un predio cerca al cementerio Serafín. En fin, hubo incendio estructural, es decir, de unas viviendas subnormales en Ciudad Bolívar. Entonces, Bogotá tiene esa capacidad. Entonces, aquí nosotros buscamos ese apoyo, pero entiendo que es distinto al apoyo que buscan otro tipo de instancias de gobierno. Hay eventualmente municipios que tienen grandes dificultades. Eso, por ejemplo, Bogotá en el pasado ha entrado a apoyar a muchos con herramientas, con bomberos, con equipos. Entonces, aquí en Bogotá nosotros entramos en modo articulación, trabajamos con las diferentes instancias de gobierno, buscamos obviamente a partir de lo que estaba indicando el Cuerpo de Bomberos el apoyo aéreo, que obviamente Bogotá no tiene helicópteros que puedan hacer este tipo de operaciones. Necesitamos apoyo de otros porque tenemos un helicóptero en convenio con la policía para temas de seguridad, pero no tenemos un helicóptero para temas de incendios forestales. Y ahí entró a apoyar la fuerza pública inmediatamente. El mismo primer día entró la Fuerza Aérea y la policía a operar. Entonces yo creo que en el caso de Bogotá ha sido un poco distinto. Nosotros tuvimos una reunión con viceministros y luego con los ministros el pasado viernes, que nos visitaron el PMU, les informamos y básicamente articulamos medidas de corto plazo, como por ejemplo lo que les mencionaba tal vez hace un rato, de un Bambi Bucket que nos dio la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para complementar las labores que estaban cumpliendo los otros helicópteros, y otras herramientas. También trabajamos en un plan de prevención. Particularmente yo le pedí al Gobierno Nacional un apoyo con Sumapaz, y aquí quiero aprovechar sus micrófonos para insistir en eso. Sumapaz pues tiene un riesgo mayor y mayores dificultades de atención. Un incendio en Sumapaz, si no reaccionamos rápidamente, puede llevarse centenares de hectáreas. Entonces ahí les pedí apoyo para tener, además de las brigadas comunitarias que se van a desplegar allá de vigilancia y de estar, digámoslo así, haciendo recorridos permanentes para atender cualquier emergencia y también haciendo prevención,
necesitamos tener allá un cuerpo destacado de reacción inmediata que nos permita actuar, porque cuando vamos a actuar en tierra, por ejemplo, en Bogotá, y llevar a un punto de Sumapaz, podemos estar a 5 o 6 horas a veces de distancia o hasta más. Sí. Entonces, si no tenemos ese apoyo, es dramático, y ahí es una instancia donde pedimos apoyo desde el nacional. Señor alcalde, como usted lo ha dicho, vimos una coordinación tremenda, por ejemplo, de las fuerzas militares, del apoyo de la Fuerza Aérea, de los militares, de los bomberos, pero ¿cómo estuvo la coordinación con el gobierno, por ejemplo, teniendo en cuenta que el director de gestión del riesgo está suspendido? ¿Usted con quién hablaba de gestión del riesgo y además de que no giraron los recursos para hacer el mantenimiento del avión Hércules? Bueno, a ver, yo hablé con el secretario general de la presidencia a que le pedía apoyo en términos de agilizar los permisos para los planes de vuelo que requerían los helicópteros, y en eso nos ayudó. El director del IDIGER, el Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo, Guillermo Escobar, tuvo contacto con los equipos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Digamos, a mí pero tuve contacto con la Unidad de Gestión de Riesgo directo. Ellos llegaron al PMU a hacer presencia algunos días. Yo fue contacto directo, repito, con la fuerza pública, con el general Salamanca, con el general Zapata de la policía, con el general Morales del ejército, el general Soto de la 5ª división, que nos acompañaron también, el subcomandante del ejército, el general Sepúlveda, también nos apoyó, el general Córdoba de la Fuerza Aérea. Yo tuve contacto con ellos permanente y directo y permanente. También con el ministro Velasco, que se comunicó con nosotros, se visitó el PMU y nos apoyó en agilizar algunos trámites de la Unidad de Gestión de Riesgo, y con la ministra Susana Muhammad, que también llegó a apoyarnos en lo que tiene que ver particularmente con lo que va a ser la prevención de estos próximos días, ¿no? Y trabajar para que este mes de febrero, que va a ser durísimo, les digo, por cuenta de las temperaturas y con alto riesgo de incendios, pues estemos preparados para enfrentar el reto. Eso ha sido como el contacto mío con el gobierno, básicamente, y debo destacar que principalmente ha sido con la fuerza pública, que realmente actúa de manera extraordinaria. Hemos tenido pues unos hombres, la Fuerza Aérea puso, además de las aeronaves, hombres en terreno que estuvieron con los bomberos atendiendo la emergencia en el cerro, así como obviamente el ejército y la policía también. Son las 6 de la mañana, 58 minutos. Es el alcalde de Bogotá, el doctor Carlos Fernando Galán. Pues felicitaciones de nuevo por haber logrado apaciguar los incendios en la capital, por haber logrado que la empresa privada se uniera a la acción pública y que todo hubiera terminado bien. Le agradecemos mucho, señor alcalde. Estamos pendientes de su administración. Es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Un saludo especial. 6:59 en la FM.